Bendiciones para toda la comunidad de entrenamiento profético. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Los he extrañado muchísimo. Mi nombre, Mariluz Macías, para los que no me conocen, los que se asoman por primera vez por este canal. Y bueno, lo que quiero hoy hablar es justamente para aquellas personas que han recibido hace muy poco una palabra profética o tal vez hace algún tiempo y no saben qué hacer con ellos. Si te ha pasado esto, no te vayas porque te voy a enseñar qué puedes hacer, cómo seguir el hilo de todo lo que es el seguimiento de esa palabra profética, así que no te vayas porque dentro de un momento comenzamos. Lo primero, decirte que sí existe la profecía para aquellos que estén dudando. Para la mayoría de la gente que se une al canal, sois, por supuesto, entendidos en que sí, por eso seguís este canal, porque igual os pasa mucho, dais palabras proféticas, el Señor os está hablando constantemente, entonces eso es importante. Pero tal vez hay personas que se conectan por primera vez y tienen dudas. ¿Qué es una profecía o palabra profética? Es aquella que habla lo que es el destino que Dios tiene para tu vida y te va a marcar dirección. Va a hablar a plazos de futuro, va marcándote qué debes hacer y en eso tienes que introducirle fe. Tienes que creer que eso que Dios está hablando va a suceder. Pero también pueden haber palabras de ciencia o conocimiento y aquí tenemos que tener cuidado de no confundir palabras proféticas con palabras de ciencia, como digo, o conocimiento. Porque la palabra de ciencia es una información, digamos, que sale a la luz, que estaba oculta, es algo que se revela, que no tendría por qué saberlo la gente, pero de repente el Señor te lo muestra o se lo muestra a alguien acerca de tu vida. Entonces, hay personas que reciben alguna palabra de ciencia o conocimiento. Por ejemplo, dicen, no, es que me han dado una palabra profética, muy emocionados, y simplemente lo que ha hecho el Señor es sacar a la luz una situación en la que han estado viviendo, o tal vez les ha dado consuelo, les ha dado una palabra de ánimo a través de esa palabra de ciencia, y ellos han pensado que es una palabra profética. Entonces, cuando a ti alguien te dice, el Señor me inquieta porque has estado levantándote en la madrugada y estás clamando por tu hijo y el Señor lo ha visto y el Señor está contigo en eso. No es una palabra profética, es una palabra, como digo, de ciencia. Lo que te está dando es el ánimo y en cierta manera te está confirmando que Dios sí que te escucha. Pero cuando es una palabra profética, te va a marcar el camino. Te estaría diciendo, por ejemplo, tienes que prepararte porque voy a usarte en el área de las finanzas en tu comunidad. Prepárate. Entonces ahí sería la instrucción. Primero que te tienes que preparar, eso es estudiar economía y todo lo que tiene que ver con las finanzas. Ser una persona que obviamente maneja bien estos datos de números. Si no lo sabes, pues también decía la palabra prepárate, ¿no? Entonces siempre va a marcar un destino. También puede marcarte un destino, decirte, voy a usarte con los niños, vas a ser una persona a la que me va a placer mover en medio de los niños y vas a tener una gracia especial para hablar con ellos y enseñarles mi palabra. Eso sería algo profético, algo que no está sucediendo, pero que a largo plazo o mediano plazo vas a ver el cumplimiento de ello. Así que por eso es importante definir cuándo te dan una palabra profética y cuándo simplemente es una palabra de ciencia o conocimiento. La Biblia también nos habla en Segunda de Crónicas 2:20, en la parte B, digamos, la última parte de este versículo, y os la voy a leer rápidamente para que entendáis lo que es importante cuando se habla de profecía, ¿vale? De aquellas cosas que Dios nos está hablando y cómo debemos gestionarlas. Dice este versículo, leeré la última parte que dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, cuando nosotros queremos caminar en seguridad de nuestras vidas, tenemos que hacer lo que dice aquí, no creed en el Señor. Creed en el Señor es importantísimo. Si tú no crees en Dios, es complicado porque te vas a ir justamente al lado opuesto y ahí va a ser un caos para tu vida. Pero si tú crees en Dios, si yo creo en Dios, ya estaremos por ese lado seguros. O sea, hay una seguridad cuando estamos creyendo en Dios. Pero dice también, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, en Dios tenemos la seguridad, pero cuando Él envía un profeta es para prosperarnos.
¿Esto a qué se refiere? ¿A prosperarnos económicamente? Pues no, aunque podría ser según el trayecto que Dios nos vaya a marcar. En este caso, como decía, si hay una persona a la que el Señor quiere usar como una persona útil en su comunidad, en el medio de las finanzas, a lo mejor una persona que va a tener unas empresas o va a poder gestionar negocios, será prosperado en la medida que le crea al profeta la indicación que Dios le da. Esa indicación que Dios da que le llevará a un camino seguro. Ahora, si el Señor le manda indicación con un profeta, con una persona que realmente tiene el oído afinado, escuchando a Dios, y no le hace caso, aunque el Señor quiera llevarlo por ese camino, puede sí estar seguro porque cree en Dios, pero no le crea la palabra de Dios donde dice que Él a través de los profetas envía ese camino que va a llevar a que prosperemos. Quiere decir a que caminemos correctamente, con tranquilidad en los pasos, que vayamos dando, digamos, un nivel de subida tras subida, ir escalando, digamos, dentro de lo que es ese llegar al punto a donde el Señor nos quiere llevar. O sea, tenemos que prosperar e ir avanzando. Entonces, para eso es importante que cuando hay una voz profética, una persona que proféticamente habla y que realmente está trayendo un mensaje de parte de Dios, creamos que Dios le ha enviado y también que tengamos en cuenta el mensaje que esa persona trae. Tenemos que tener en cuenta también que cuando una persona te va a dar una palabra profética o lo que se considera que sería un mensaje profético, tienes que ver si realmente esa persona viene a darte un mensaje de la fuente correcta. ¿Qué quiero decir con esto? La misma palabra de Dios nos habla de tener cuidado con qué espíritu está detrás o a través de la persona que está hablando supuestamente proféticamente. Esto lo que quiero decir es que vamos a ir a Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto lo que nos quiere decir claramente es que no toda la persona que te dice que es profeta o que trae un mensaje de parte de Dios realmente lo es. Y aquí hay que probarlo. Está escrito, es la Biblia, no lo digo yo, palabra de Dios. Hay que probar. Si el Señor nos deja reflejado en su palabra, que hay que probar los espíritus. Porque como dice, muchos falsos profetas han salido por la esquina, no, dice por el mundo. En cualquier lugar tú te los puedes encontrar. Falsos profetas. ¿Cómo identifico o reconozco un falso profeta? Primero que todo, es una persona que no va a hablarte a ti según la voluntad de Dios, sino según su propia, digamos, eh, su propio corazón, ¿vale? Lo que dice la palabra de Dios exactamente. Hablan desde su propio corazón. Entonces, van a hablarte cosas que a ti te agraden para que tú te sientas muy halagado o halagada y entonces tú le respondas con ese mismo halago. Pero la realidad es que un profeta habla lo que Dios quiere que se hable, tanto si le gusta a la persona o no. Porque muchas veces a ti o a mí el Señor nos tiene que corregir y lo que nos tiene que corregir igual no nos gusta en el momento, pero es necesario. Ahora, papás, mamás que me están viendo, gente profética con hijos, ¿quién no va y corrige a su hijo diciéndole lo que es necesario para que siga caminando correctamente? Y se lo dice como se lo tiene que decir, con las palabras correctas, con las palabras que tienen que transformar esa vida. Si tú amas a tu hijo o a tu hija, tú no le dejas que haga lo que quiera, sino que vas y envías un mensaje o tú directamente hablas con tu hijo, con tu hija y le dices, esto no lo estás haciendo bien, tienes que parar de hacerlo, tienes que corregir o lo que hiciste en tal momento, en tal ocasión no era correcto. Cámbialo, pide perdón o cambia esa actitud. Eso nos pasa a todos. Entonces, Dios es nuestro Padre eterno y por lo tanto Él nos va a corregir. Eso quiere decir que no esperes que un profeta, para que sea un profeta verdadero, siempre te diga cosas hermosas o que te gusten. No, no, no. El profeta genuino te va a hablar lo que genuinamente Dios manda hablar y punto. Tanto si gusta a la persona o no, porque después piensa, como digo, en tu hijo o hija, si no tienes hijos, sobrinos, en que cuando se les llama la atención por algo, se les corrige por algo, en el momento puede que no guste, pero luego lo reflexionan, lo entienden y
cambian la actitud, pero hay que frenarles para que vayan por el camino correcto. Dios hace lo mismo con nosotros. Por eso las palabras proféticas en alguna ocasión nos pueden generar el que tengan un choque. Entonces, no toda la persona que te diga cosas hermosas pienses que es profeta, que viene de parte de Dios. Ahora, muy importante su testimonio. ¿De dónde salió la persona que está hablando contigo? ¿De dónde salió la persona que dice que tiene una palabra de Dios para ti? ¿Se congrega en una iglesia? ¿Es fiel en una congregación? ¿Está rindiéndole cuentas a un pastor, a un apóstol? ¿Está realmente comprometido con Dios? ¿Le importa realmente la vida de las demás personas o va chismeando de un lado para otro, anda en pleitos, en críticas, tiene una vida en desorden, ni siquiera está en los mandamientos del Señor, a lo mejor anda en fornicación, anda igual por ahí en borracheras, hace espectáculos? Por favor. Es importante que tengamos en cuenta que Dios no va a mandar a la persona que tiene muchos pecados a hablarte a ti para corregir tu vida. No, Dios no lo va a hacer porque primero le corregiría a esa persona, ¿no lo creéis? Es así. Entonces, tener cuidado de eso. Primero, el ver su testimonio, el ver a dónde está rindiendo cuentas. No somos perfectos, yo la primera no lo soy, pero nosotros tenemos que ir permitiendo que Dios nos cambie, que Dios nos moldee y que Dios haga de nosotros personas dignas, personas que realmente le agrademos a Él. Si le agradamos a Él, dejamos con humildad que Él nos vaya transformando. Entonces, siempre que la persona te dé una palabra profética, créelo en la medida de que esa persona tenga un buen testimonio. No le creas al primero que se cruza por la calle. Tú no sabes qué vida tiene, ni siquiera sabes en qué espíritu se está moviendo. Escucharme, para los que no lo saben, tengo un video por ahí que lo habla. Voces que nos pueden hablar, que escuchamos, las voces de las emociones, las voces del enemigo y la voz de Dios. Y hay personas que no saben diferenciar entre una y otra y todo piensan que es Dios, pero no, no todo lo que habla, todas las voces que oyen es de Dios. Así que mucho cuidado. Si la persona vive en integridad, si es una persona a la que tiene un lugar de reconocimiento en una congregación, que se le avala como profeta, que se le ha dado ese reconocimiento, que tiene en su testimonio un testimonio de ser fiel con Dios. Entonces, créele a Dios, crea a sus profetas, seréis prosperados. Y por supuesto, que sea constatado con la palabra de Dios. Si la persona te viene a decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ya sabes que no es un profeta correcto. No es una persona que te viene a bendecir y a prosperar. Dios no te mandaría a nadie para decirte, oye, cásate con tal persona que ni siquiera es creyente, cristiana, que va por otro yugo. No te va a decir, mira, deja a tu marido y vete con aquel. No te lo va a decir. No te va a decir, no pasa nada si dices una mentira para organizar un negocio. No pasa nada si estás robando. No pasa nada. No, no, eso no lo hace el Señor. Entonces, quien te venga a montar un castillo de naipes con palabras que suenan bien, cuidado, porque lo que es de Dios tiene peso en el reino, se refleja en la tierra, y lo que es del diablo parece muy bueno y muy estable, pero luego mira, un soplido y todo cae. Puede que tarde en caer, pero cuando caes es estrepitoso, y cuidado con eso. Que no nada ni nadie nos aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús y en su palabra. Ahora, es muy importante también que tengamos en cuenta que la palabra profética que te den, la profecía que te den, tiene que tener una línea de seguimiento. ¿Esto qué quiere decir? Te la dan un domingo por la mañana, vamos a pensarlo, y no quiere decir que el lunes por la tarde ya se cumplió. No, no, no es así. Tarda tiempo en cumplirse. ¿Cuánto? Bueno, el Señor sabe. Lo que debes hacer, y luego por experiencia, lo que debes hacer es orar mucho. Ponle todo al Señor en sus manos. Incluso hace bastantes años a mí me dieron una palabra profética que camino sobre ella ahora en su cumplimiento. Y hace, bueno, fue en el 2014, si no me equivoco, donde el Señor me hablaba de que Él me iba a usar en la multimedia, de que muchas personas me iban a ver en diferentes partes del mundo, y que aunque yo era tímida, yo delante de las cámaras me transformaba y tenía seguridad. Y cuando a mí me lo dieron, como digo, en el 2014, ya hace ya bastante tiempo, yo dije, no sé ni qué es multimedia, no tengo ni idea qué es eso, no sé qué me han dicho. Y
tuve que arrepentirme, lo confieso, porque dije, este hombre está loco, esto es una locura, no tiene sentido. Claro, hoy en día trabajo en la multimedia, estos medios que nos permiten tener acceso desde donde yo estoy, desde España, llega a cualquier parte del mundo y hasta donde tú estás, para que sea partícipe del propósito que Dios tiene en tu vida. Yo simplemente hago una parte dentro del propósito que Dios tiene en tu vida, en tu llamado. Yo aporto algo, pero tú tienes que caminar en ello. Te puedo aportar algo, pero ha sido porque yo creí lo que Dios me dijo. No lo vi en el momento, se cumplió mucho tiempo después. Empecé a grabar, a prepararme para saber cómo hacerlo y entendí que la multimedia era esto que estamos haciendo de vernos ahora. No sabía lo que era, como digo, y es verdad, la seguridad que tengo cuando hablo de lo profético delante de la cámara es porque Dios me la regaló para ti. Es un don que Dios me dio a mí para ti, para que yo te pueda servir, para que yo pueda ser útil en el reino para ti, para tu ayuda, para poder orientarte en la medida de lo que pueda. Y lo creí. Al principio no, como dije, tuve que arrepentirme después y decir, ok, Señor, entiendo de lo que me estás hablando, pero vuelvo y digo, paso mucho tiempo para ello, así que no deseches una palabra porque en el principio no la entiendas. Confía. Si tienes a tus pastores, por favor, dile a ellos que te ayuden a juzgarla. Si te la han dado ellos, si te la ha dado un profeta, dile, no la entiendo, ayúdame a juzgarla, pero sobre todo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, esto no lo entiendo. ¿Qué quiso decir Dios con esto? ¿Qué me quieres hablar con esto? Por favor, ayúdame. Y es importante que si la puedes grabar por teléfono, que ahora es mucho más fácil, grábala. Si no la puedes grabar, todo lo que te acuerdes de lo que te han dicho, transcríbelo rápidamente y luego empieza a orar sobre ello. Léelo o escúchalo, léelo o escúchalo, vuelvo y digo, léelo nuevamente o escúchalo de nuevo muchas veces, las veces que haga falta y pídele al Señor que te dé claridad sobre eso. Yo no lo vi al principio claro, era una locura, hoy es una realidad. Hoy se cumple lo que me dijeron en el 2014, que el Señor me iba a usar para esto. Yo no lo veía, pero bendito sea el Señor que puedo servirte, como te digo, serviros a cada uno con estas pequeñas enseñanzas, aportaciones de lo que es la vida profética. Y bueno, ves que el Señor es hermoso. Hoy lo hago yo cumpliendo algo que el Señor ha hablado y mañana vas a ser tú que cumplas algo que el Señor te haya hablado. Así que no desprecies las profecías. No desprecies las profecías. El Señor habla. Es verdad, es verídico. El Señor habla y Él cumple en su tiempo. Así que te invito a que, por favor, si te sirvió este vídeo, me dejes ahí tu comentario y lo compartas con otros, lo compartas para que las personas cada vez más estén apercibidas de cómo poder entender una palabra profética. Ora mucho sobre ella, créela, aunque sea una locura, confía en Dios, si te vino de una fuente correcta, si la persona fue correcta, si es una buena siervo, sierva de Dios, cree en el Señor, aunque veas el cumplimiento en tiempos después, meses, años, pero si el Señor lo dijo, te garantizo que Él lo cumple, como lo hizo conmigo, Él siempre lo cumple. Él no es para nada un Dios que miente, en Él no está la mentira, solo la verdad, así que confía que Él lo hará. Y bueno, yo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya bendecido este vídeo, como te digo, compártelo si puedes, déjame tus comentarios y decirte que dentro de muy poco haré un directo. Pero tengo por ahí una clase pendiente también, iré avisándolo en la comunidad aquí del canal. Meteros, ver ahí lo que voy anunciando o por Instagram que me podéis seguir también. Y nos vemos dentro de muy poquito. Que el Señor os bendiga mucho, muchísimo. Que el poder del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno y que la vida profética te siga enamorando y siga siendo muy útil para tu vida. Dios te bendiga. Desde España, un abrazo muy fuerte, Mariluz Macías, y nos vemos en la próxima. Bendiciones.